במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי ביום חסינו סוי תנו רנו בנוי סיוי במלך שלוי מוי בועטורו שאיתרו אלוהי מוי Facebook. חסינו סוי Puede haber una traducción de la palabra Facebook y la traducción sería cara, libro. Pero no lo traducimos, lo transliteramos. Utilizamos la palabra y se translitera. Y aunque no es una palabra en español, se translitera y se utiliza la misma palabra. Como Facebook, como Kleenex, ¿verdad que sí? Como Google o Google, como iPhone, como iPod. O sea, no se traducen, se transliteran. La palabra esperma es una transliteración del griego al español. Y la palabra esperma en hebreo es simiente. ¿Es qué? Simiente. Y la palabra en hebreo simiente significa semilla. ¿Ok? Entonces, el hombre y la mujer tienen intimidad física. Y pone su esperma, pone su simiente, pone su semilla. Y en el judaísmo, en el Pentateuco, la mujer es solamente un envase, un horno, un microondas. Nada más sirve para cargar la semilla del varón. Eso el judío le llamará genealogía o linaje. ¿Ok? Entonces, esa es la palabra transliteración. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el quinto mandamiento es un mandamiento transitorio, de transición. Los primeros 4, nosotros y Dios. El quinto mandamiento es transición. Va a pasar de la relación del ser humano con Dios a la relación del ser humano con los otros seres humanos. El ser humano con Dios: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero el quinto
es un transicional porque Dios quiere que entendamos que papá y mamá indirectamente participaron de nuestra creación. Dios es el que nos creó, pero utilizó a papá y mamá para crearnos. Por lo tanto, el mandamiento más importante a seguir es honra a tu padre y qué, porque ellos participaron de tu creación. ¿Cuándo? Cuando participaron. Si tú no honras a papá y mamá, no vas a respetar a ningún ser humano. Y por eso en la iglesia de Cristo tenemos que enseñar a los niños y jóvenes a honrar a papá y mamá. Ese es el fundamento clave de la iglesia y de su formación. Si la joven o el joven no honran a papá y mamá, va a ser una iglesia en caos. Cada sermón, cada prédica, cada enseñanza, honra a papá y mamá. Respétalos, obedécelos, porque es un fundamento en el Antiguo Testamento. Es de transición, pasa de Dios y baja hacia abajo a los papás que podemos ver. Y de ahí va a pasar al resto de las personas. ¿Qué es lo más importante que tiene el ser humano en la vida? Pues la vida. Y al ser humano no le corresponde quitar la vida, sino a Dios, porque es un regalo de Dios, como dijeran los poetas griegos, ¿verdad? Dice que en Él somos y en Él vivimos y en Él nos movemos. Esa es una extensión griega de poetas griegos que se pone en la Biblia. Entonces, vivir es un regalo de Dios. Como fundamento dice Dios, tú no puedes quitar la vida a alguien más. Eso no te corresponde a ti. Aunque miraremos cuando estemos en detalle, porque luego Dios dice, mátalos. Eso lo vamos a ver después, Estamos viendo el fundamento que son los 10 mandamientos. Después de la vida, ¿qué es lo más importante? ¿Cuántos de aquí están casados? Después de la vida, lo más importante que tú tienes, y no se les vaya a borrar de la mente, es tu cónyuge. Después de la vida, más importante que los hijos, es tu cónyuge. Porque los hijos son herencia de Jehová, pero tu cónyuge es tu propia carne y tu propio hueso. Entonces, si tú a tu cónyuge no lo ves de esa manera, pues lo vas a aborrecer. Pero si lo ves de esa manera, jamás nadie ha aborrecido su propia carne, sino que la cuida y que la sustenta. Entonces, cometer adulterio sería la ofensa más grande que le puedes hacer a alguien después de quitarle la vida. Porque, ¿ustedes están casados, hermanos? Imagínate, ellos están casados, ¿ustedes están casados, hermanos? Imagínate, los dos están casados. Ella le pertenece a él y él a ella. Pero vienen ellos y se la roba a ella o se lo roba a él. Es una ofensa muy grande, primero ante Dios. Eso conlleva muchos problemas. Pero el regalo más grande que le ha dado al hermano es la hermana. Y fíjate qué hermoso es Dios, hasta nos deja elegirla. Para que luego no tengamos excusa. No, la mujer que tú me diste. No, espérate, tú la elegiste. ¿O no la eligieron ustedes, hermano? ¿Verdad que usted pudo? ¿De dónde son ustedes, hermano? ¿Verdad que había muchas mujeres en San Cristóbal? Miles, hermano, miles. Pero ahí usted la eligió. No es como que ya me arrepentí. No. Usted la eligió, ahora aguántese. Pero la tiene que ver el hermano como el regalo más grande. Y la tiene que proteger como su propia carne. Está basado en Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Cuando habla acerca de la mujer. Y que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo a la mujer. Y los dos son una sola, ¿qué? Carne. Entonces, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás, no robarás. Ninguna posesión no podemos robarle a la gente. 9, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y finalmente, no codiciarás. La ley, reiteramos, está basada, el Torah, el Pentateuco, está basada en eso, en los 10 mandamientos. Escúchenme, los 10 mandamientos tienen mandamientos, decretos y preceptos. Y tú dices, ¿y de qué estás hablando, hermano? Pues no me has explicado. Pues les voy a explicar, porque si no les explico luego, entonces, ¿por qué le estoy hablando? Entonces, vamos a entender esta parte, espero que se entienda bien,
lo que son cada uno de ellos, mandamientos, preceptos y decretos. Vean, vayamos a la Biblia y vayamos a Deuteronomio, ¿ok? En el capítulo 5, en el versículo 1. Deuteronomio, capítulo 5, verso 1. Fíjate qué dice ahí la palabra de Dios. Deuteronomio 5, verso 1. El que lo tenga lo puede leer. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Muy bien. Dice, los estatutos, número 1, y decretos, si son lo mismo, ¿por qué los separa? Sería la primera pregunta. Y luego dice ahí, aprenderlos y qué, y guardadlos. Si lees el capítulo 6, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y qué, y decretos, ¿ok? ¿Listos? Ahí va. Mandamiento es una orden de Dios a los seres humanos. Pero dentro de lo que es mandamiento, hay, a ver aquí, dentro de lo que es mandamiento, permítanme, se me fue la hoja que estoy buscando. Hay, aquí está. Dentro de lo que es mandamientos, hay estatutos, decretos, preceptos y juicios. Aunque todos son mandamientos. ¿Ok? Nada más que todos son mandamientos, pero cada uno se tiene que diferenciar en forma distinta. ¿Ok? Los 10 mandamientos se llaman 10 mandamientos, pero tiene decretos y tiene preceptos. ¿Ok? ¿Listos? ¿Qué es un estatuto? Es un mandamiento que tiene en orden especificaciones que se tienen que guardar en ese orden. ¿Ok? Es un mandamiento en orden que tiene especificaciones que se tiene que guardar en ese orden. Les voy a dar un ejemplo. La Pascua. ¿Han escuchado de la Pascua? Ok. ¿Cuándo se celebra la Pascua? ¿Quién sabe? Hermano. El 14 del mes de Nisan. ¿A qué horas? Estatuto te dice el día, la hora, el animal que vas a escoger, cómo lo vas a hacer y cómo es. Es un mandamiento, pero está en orden y no te puedes salir. Eso es estatuto. Levanta la mano, ¿quién me entendió? Ok. Número 2. ¿Qué es un decreto? Es un mandamiento que no hace sentido a la mente humana, pero que aún así lo tienes que guardar. Por ejemplo, ¿qué mandamiento no hace sentido a la mente humana?
el hecho que la mujer cuando está menstruando no vaya al tabernáculo. Dices, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? Pues no hace sentido. Pero aunque tú no lo entiendas, lo tienes que ¿qué? Que guardar. Lo tienes que guardar. No, aunque yo no lo entiendo, pues eso no importa. Lo tienes que guardar. ¿Qué es otro mandamiento? El otro mandamiento es colocar las manos sobre la cabeza de los animales que se van a sacrificar. ¿Y por qué sobre la cabeza y no sobre el rabo? No sobre la panza. ¿Por qué? Pues no sé. Aunque no lo entiendas, lo tienes que ¿qué? Es un decreto. Tienes que guardar. Eso es decreto y es mandamiento también. Número 3, precepto. Precepto es la prohibición de algo. Por ejemplo, cuando vemos los 10 mandamientos, tenemos 7 preceptos. Aquí están, miren. El 2, el 3, el 6, 7, 8, 9 y 10. Porque en hebreo, esta es la L, ¿ok? Y esta es la Aleph. Esto en hebreo es lo. 1, 2, 3. Lo. 1, 2, 3. Lo. Decir sí en hebreo es ken. 1, 2, 3. Ken es sí. Lo es no. Y un precepto es no. No tendrás dioses ajenos. Es una prohibición. Es no. Eso es un precepto. No tomarás el nombre de Dios en qué. Eso es un precepto. Es no. No. No matarás. Es un precepto. No cometerás adulterio. Es otro precepto. No robarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Son preceptos. Es no. Pero es mandamiento. Pero es precepto. Entonces, ustedes, porque van a tener su licenciatura, es lo que me dijeron. ¿Qué indica licenciatura? Una persona que conoce la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Y hay que saberla manejar. Y para saberla manejar hay que entenderla primero. Como quién era un buen abogado. Pablo era abogado y se sabía muy bien la ley de Moisés. Entonces, para tú entender, cuando la iglesia diga, hermano, cuando tú digas no celulares en las clases bíblicas, tú estás dando un precepto. Es no, eso es un precepto. Si lo quieres dar en estatuto, sería cuando usted entre por la puerta principal, va a abrir su mochila, va a tomar su celular y lo va a apagar y lo va a colocar en la bolsa de la mano derecha. Va a tomar su mochila y la va a poner en el locker en el pasillo antes de entrar al lugar de adoración. Ahí lo tiene que dejar y no lo puede tocar hasta al finalizar la clase. Ese sería un estatuto. Va en orden. ¿Qué pasa si la persona pone el celular en la mano izquierda? Si la persona pone el celular en la mano izquierda, ¿qué es lo que está haciendo? Y está rompiendo el estatuto. ¿Ok? Precepto es una vez más, ¿es qué? No. Es un no. Juicios. Hay veces la ley de Moisés no especifica qué hacer en ciertas situaciones. Por lo tanto, iban hacia lo que se consideraba el Sanedrín antiguo, los 70 hombres que había colocado Moisés, y dices que en la ley no dice nada en cuanto a este problema, y ellos, basado en su conocimiento, daban un juicio, y dicen así se va a hacer, y ese juicio se respetaba como si fuese mandamiento. ¿Sí me entendieron? Eso es juicio. Por ejemplo, uno de ellos aplica a el caso del abuelito del rey David. Cuando queda viuda la mujer y tiene que levantar linaje de ella, alguien que sea de la misma familia, y no se encontraba y te encuentra en otro lado. Eso es un juicio basado al final del libro de Levíticos. Voy a dar un descanso porque los veo así como que, ¿qué pasó? Preguntas hasta aquí. 12, entonces que seguimos. ¿Sí aguantan? ¿De veras? Hermano. Una preguntita, hermano. Sí. ¿Con qué se escribía
¿Con qué se escribían? Primero, se utilizaba pergamino o papiro. ¿Ok? El papiro es egipcio. El pergamino es más judío. ¿Ok? Pergamino son pieles de animales puros. La tinta se conformaba de varias mezclas que sacaban de varias plantas y se ponía sobre la ley. A ver, ya que pregunta el hermano, voy a dar esta nota. ¿Están todos listos, hermanos? Ahí va. Primero, para hacer un Torah, ¿el Torah es qué? ¿La ley? ¿O qué? ¿Qué? ¿Pentateuco es qué idioma? Torah es qué idioma. Ah, ya sé, a ver. Ya saben un montón. ¿Qué significa Pentateuco? Ah, miren. Si la hacen, oye. Hermano. Usted dice que Pablo era abogado de profesión por Hechos 25:10. No. ¿Cuando era César? ¿Por eso? No. ¿Qué era fariseo? No. Bueno, sí, porque era fariseo. Escuchen. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? ¿Ah? No. No. Ustedes ya están cuando es cristiano y cuando está en viaje misionero. Era un maestro. Pero ¿cuál era? Era Filipenses dice, de la tribu de circuncidado al octavo, hebreo de, fariseo de. ¿Ustedes saben lo que significa hebreo de hebreos? Puede ser. Pues se los voy a explicar. ¿Listos? Y vamos a entrar, porque preguntó el hermano, ¿ok? No, primero, los judíos, cuando leen la Biblia, todo en hebreo. Pero muchos no saben hablar hebreo. En los tiempos de Pablo, el tercer siglo antes de Cristo, el segundo siglo antes de Cristo, el primer siglo antes de Cristo, muchos de los hebreos hablaban griego después de la conquista de Alejandro el Magno. Y los hijos empezaron a hablar entre los dos. Y a veces hablaban hebreo solamente cuando iban a la sinagoga y oían la ley de Dios. Pero afuera hablaban griego. Pues muchos hebreos eran hebreos, o sea, raza del linaje de Abraham, pero no hablaban hebreo. No entendían, pero no lo hablaban. Así que una cosa es ser hebreo. Hebreo es raza, ¿ok? Hebreo igual a raza. Hebreo significa, de la palabra hebrit en hebreo, que significa los que cruzaron, ¿ok? Porque Abraham cruzó hacia tierra prometida y cruzó toda la tierra de Babilonia. Porque los israelitas cruzaron el Mar Rojo para ir a la tierra prometida. Y porque cruzaron también el río Jordán para entrar a tierra prometida. Hebrit es los que cruzaron, hebreos. Es raza. Judío es religión. No todos los judíos son hebreos, ni todos los hebreos son judíos. Ahora, si tú eres hebreo, eres descendiente de las tribus de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, Rubén, Simeón, te vas así, ¿verdad? Ok, eres hebreo, tienes linaje. Pero en el segundo y primer siglo antes de Cristo, el primer siglo después de Cristo, muchos eran hebreos, descendientes, pero no hablaban hebreo. Es como ahora en día, vienen gente, si ustedes tienen familiares en Estados Unidos y tienen niños, ¿alguien tiene familiares? Y luego vienen acá a México y no hablan español. Vienen, ¿qué quieres de comer? Pues dame unos pancakes, porque no hablan español. ¿Se les hace ridículo, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le dice al primo, al hermano, enséñales español, no saben. Y hasta él está hablando, you need to speak Spanish. Pues eso, ¿me entiendes? Es ridículo, ¿cierto o no? Pues los hebreos, cuando entraron Alejandro el Magno y gobierna toda la tierra prometida,
y viene su establecimiento helenista, el griego empieza a dominar y los hijos de los hebreos perdieron el idioma hebreo. Entonces, tú eras hebreo, pues que suave. Pero si no hablabas hebreo, pues pobrecito. Eras como hebreo, pero como de hebreo de punto 5, clase punto 5. Pero tú eres hebreo de clase, de raza, y luego hablas hebreo, tu título es hebreo Pablo. ¿Por qué se necesitaba hablar hebreo? Porque todo el Torah está en ¿qué? En hebreo. Y cuando se hace un servicio en la sinagoga, en el primer siglo, todo es en hebreo. Arameo es la lengua de la gente, es la mezcla del medo persa con el hebreo, es una mezcla, es una fusión. Hebreo es el idioma original con que se escribe la ley. Pablo era hebreo de hebreos, pero Pablo también era fariseo. Fariseo viene de la palabra hebrea farisheim. Farisheim. Y farisheim es los puritanos, los puros. Es un partido político religioso, porque en Israel, en Jerusalén, después de los macabeos, cuando salen todos los partidos políticos religiosos, salieron los fariseos, los saduceos, los celotes, salieron muchos, los herodianos. Esta ya es otra clase que no les voy a dar yo, ¿ok? Pero eso es otra cosa. Entonces, cuando salen ellos, los fariseos eran los que más se apegaban a la ley. Primero eran los que practicaban a la pureza de la ley, por eso se llaman farisheim, puritanos. Pero ser fariseo de fariseo es aquel que revisa la comunidad para asegurarse que estén guardando la ley de ¿qué? De Moisés. Por ejemplo, en el libro de Levíticos habla de que cuando matas un animal, tienes que matarlo decentemente y con orden. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? ¿No sabían eso? O sea, mi abuelo mataba a un animal, agarró un pico hielos y lo dejaba de sangrar. Agarraba un mazo y ¿dónde le daba? Eso está mal para el judío. El judío tiene que tomar un cuchillo y el cuchillo no puede ser así, porque cuando entra en el animal lastima. Tiene que ser un cuchillo que esté bien filoso, que cuando entre o cuando degolle al animal lo corte y como que no sienta el animal, pues no va a sentir. Lo mata con dignidad, porque eso dice la ley. El día de hoy, como en los días de aquel, Pablo era fariseo de fariseos, iba a una comunidad y decía: a ver, ¿cómo me están matando los animales? Sácame el cuchillo. Y revisaban. Por eso, en cuanto a la ley, ¿qué? Irreprensible. No solamente que la practicaba, sino que la aplicaba. No era corrupto, que te voy a dar una mordida y usemos este cuchillo. No. En cuanto a la ley, irreprensible. No solamente aplicable a él, sino porque él era fariseo de fariseos. ¿Qué hace un fariseo? Estudia la ley y aplica la ley. ¿Qué hace un abogado, hermanos? Estudia la ley y ¿qué? Entonces Pablo era un abogado. Ahora, ¿estudió a los pies de quién? Ahora, ¿quién es Gamaliel? Gamaliel es nieto de Hileel. ¿Y ese quién es? Hileel es el director, el rabino más respetado un siglo antes de Cristo. Es la crema y nata de rabinos, ¿ok? Y ese era Gamaliel, el nieto. Pero Gamaliel era un juez de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Y estudiar con Gamaliel era... o sea, a ver, yo le digo a los hermanos, a ver, ¿cuál es la mejor escuela de leyes en México? Pues la UNAM. Está difícil entrar, porque necesitas ser estudiante y tener buenas palancas. ¿Verdad que sí? Pero en Israel no sirven las palancas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mejor de lo mejor lo mandan a estudiar leyes con Gamaliel.
Por eso Pablo era fariseo de qué? ¿Tú crees que Pablo decían, a ver Pablo, ¿es decreto o es estatuto? ¿Crees que no sabía? Pablo tenía que saberse de memoria ¿qué? La ley, así como nosotros. Aleph, Beit, Gimel, ¿verdad que sí? Entonces por eso vamos a empujar eso. Entonces, eso es lo que es Pablo, hermanos. Por eso decía que era abogado. Aunque el término choca, porque nosotros decimos, es que para nosotros un abogado es un corrupto, porque lo mexicanizamos. Pero en el término judío, decir fariseo de fariseos es alguien que guarda la ley y que aplica la ley y que se asegura que la ley siga. Un estudioso de la ley. Y eso es lo que es un licenciado o abogado el día de hoy. Entonces en Génesis, regresando a la parte, es el Torah, ¿ok? Se hace en 80 pieles de animal puro. Se toma el animal puro y no me traje mis filacterias. Me las hubiera traído para que las vieran. No las traje, ni modo. Las compré ahora que estuvimos allá con un escriba, pero bueno. Está la piel del animal, donde está el cabello, se voltea la piel y ahí es donde se escribe. Ahora, ¿qué es un animal limpio y un animal impuro? Eso lo veremos yo creo que mañana en la mañana, ¿ok? Un detalle es, los que mastican, pues son animales puros. Los que tienen las patas hendidas son animales puros. ¿Por qué? Porque hendidas están abiertas y la luz pasa y toca el suelo antes de caminar. Eso es un simbolismo al Nuevo Testamento, porque andan en luz y no en tinieblas, ¿ok? Porque mastican, no tragan, como el cerdo. Son animales puros. Entonces se toma el animal, se limpia y se pinta, se escribe sobre ellos. ¿Cuántas pieles para hacer un Pentateuco, un Torah? 80 pieles. ¿Cuántas columnas? 248. Si te equivocas en una letra, tienes que volver a empezar. ¿Ok? Un escriba, que es que copia el pergamino, trabaja de 3 a 4 horas al día. ¿Por qué tan poquito? No lo puede hacer cansado. Porque a veces estás estudiando y tú estás y te equivocas. ¡Ay, me equivoqué! No es como que aquí le voy a borrar. Eso no se puede. Te equivocas y vuelves a empezar. Y ese pergamino no lo tiras, porque tiene palabra de Dios. Lo enrollas, lo guardas en una caja y lo colocas en el Mitzaot, en la sinagoga. Y se guarda y entra y ahí se queda. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas columnas? 248. ¿Ok? ¿Cuántas palabras? 79.847. ¿Y cuántas letras? 847.304.805. Estoy hablando de todo el Antiguo Testamento, no solamente del Torah, ¿ok? Sí, están en las notas, va a estar en las notas, ¿ok? Pero 79.847 palabras. 847 millones, 847,304,805 letras hebreas. Mira, aquí está mi Biblia, ¿ok? Si ven cómo aquí yo tengo todo escrito, porque si no encuentro la página en mis escritos, pues aquí está. A esto se le llama masoreta. Pero yo le pregunté al hermano David Cárdenas, porque él lo utiliza mucho, y le dije, ¿tú sabes qué significa masoreta? Y dice el hermano, pues que le escribas aquí, pero ¿tú sabes por qué? Estamos hablando con el director de la escuela de la MEP. ¿Ustedes saben por qué, hermanos? Algunos sí saben. ¿Sabes por qué? Porque en el hebreo, cuando vas a pronunciar algo, los antiguos, para que se pudiera pronunciar bien, si hoy el día tú vas a Israel,
vas a ver las letras hebreas como la Beit, como la Talet. Vas a ver las letras hebreas, ¿ok? Pero no vas a ver estos puntos. Esas son las vocales. Los kiduts que le dicen en forma legal, pero originalmente son matzoretas de santos. ¿Ok? Estas no existían. Se colocaron para que los que no sabían bien hebreo pudieran pronunciar. Esta es una E, esta es otra E corta, esta es una I, Bereshit. Esto es correctamente masoretas. Y entonces cuando tú le estás escribiendo sobre la Biblia, pues se parece a una masoreta. ¿Y te fijas? Por eso se llaman masoretas, o le decimos masoretas. ¿Ok? Por ejemplo, por eso les digo, agarren una buena Biblia que les cueste. Si dices, es que hermano, no tengo dinero, vende tu celular y cómprate una buena Biblia. ¿Ok? Porque pues tienes un buen celular y una mala Biblia no hace sentido. O sea, si vamos a ser licenciados en la ley, pues hay que tener buena Biblia. ¿Están todos de acuerdo? Ok. Entonces, tú ves mi Biblia, por ejemplo, la ves y todas las masoretas. ¿Y te fijas? Entonces, pero tú dices ahí, pues eso está fácil. No, cada hojita unas 35 horas de clase, de estudio. Entonces, pero si tú tienes una Biblia y luego la cambias cada 2 años, pues tienes que pasar tu masoreta. No, agárrate una buena Biblia y agárrate y arráncate. Y la letra bien que se entienda, porque a veces ni entendemos lo que escribimos nosotros. Hay que entender lo que escribimos nosotros. Dices, ¿qué escribí? Ay, ¿qué es esto? No me acuerdo. No, sí. Hermano. Se hablaba de masoretas marma y masoretas romana, ¿correcto? Uno escribía en la parte norte, superior e inferior, y otros en la parte izquierda y derecha. Exactamente. Exactamente. Y es que en el hebreo, y esto ya es cuando entramos a la casa de hebreo, ¿ok? Esto es un hebreo escrito en una forma más moderna, porque originalmente no se separa la pluma. Cuando haces tú, por ejemplo, Bereshit, no separas la pluma. Continúa. Eso es el kitot, correctamente la masoreta. Pero ahora, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Pero en aquel tiempo no le hacías así, así, así y así. Y cuando nos hicieron el examen de hebreo, tuvimos que hacer así. Es complicadísimo porque se te olvida, porque estás haciendo, y dice, no, ya separaste la pluma, tache. No, pues es que tache, ya separaste la pluma. ¿Qué carácter? Dije. No se preocupen, así no va a ser aquí. Ok. Entonces, reiteramos, eso es el Torah. Eso basado en los 10 mandamientos. Ahora, si seguimos con esta idea, el fundamento son los 10 mandamientos, compuestos de estatutos, decretos, preceptos y juicios. No se les vaya a olvidar, hermanos, ¿ok? No va a haber exámenes, pero no se les va a olvidar, ¿ok? Ahora, sobre el fundamento de la ley, del Torah, viene lo que se le conoce como las 3 secciones del Torah o de la ley. 3 secciones del Torah y de la ley. Estamos en la página 124, que van a tener ustedes las copias, ¿ok? Se separa el Torah, el fundamento, los 10 mandamientos, pero sobre ello 3 secciones. Número 1, la sección sacrificial. Número 2, la sección judicial moral. Y número 3, la sección ceremonial. Son las 3 secciones separadas. ¿Ok? La sección sacrificial tiene que ver con el tajim. 1, 2, 3. Tajim. 1, 2, 3. Tajim. Esto es lo que sube a Dios.
lo que sube a Dios. ¿Ok? Lo que sube ¿a quién? A Dios. Siempre cuando se inicia todo tiene que ver primero con lo que sube a Dios. ¿Lo pueden ver aquí? Ahí está. ¿Sí lo ven? Está subiendo hacia Dios. Esto está en la página número 3. Segunda sección tiene que ver con el comportamiento que diferencia o que hace diferencia al pueblo de Dios de las demás naciones. De las demás naciones. La sección judicial moral. Como por ejemplo, el corte de cabello. Ustedes saben que le dijeron a los judíos, no te harás tonsura. ¿Saben qué es tonsura? A ver, ¿quién no sabe qué es tonsura? Levanten, ¿quién no sabe? Dicen. Pero van a saber. Tonsura es rapar una parte de la cabeza y dejar lo otro con cabello. ¿Ok? Por eso los muchachos, aunque nosotros no guardamos el Antiguo Testamento, sí debemos de ser sabios con nuestros muchachos y decirles que no anden como los del mundo, que andan con sus tonsuras. Un ejemplo de sus tonsuras, el día de hoy, es que se rapan una parte y lo demás se lo dejan con mucho ¿qué? Cabello. Déjame ver si encuentro una imagen aquí, a ver si... Esto era ¿por qué? Porque los egipcios se cortaban toda una parte de la cabeza y se dejaban un mechón. ¿Verdad que sí? Eso es una tonsura. Cuando Dios los saca del pueblo de la tierra de Egipto, lo que Dios quiere es que aún visualmente el pueblo de Israel sea distinta a las naciones. Aún en el mismo ¿qué? Cabello. Entonces esa es una ley judicial ¿qué? Moral. Otra, judicial moral, tiene que ver, por ejemplo, si el hermano le pedía al hermano, présteme su carreta, y la agarraba el hermano y trabajaba, y pues en eso de trabajar se le rompe la rueda a la carreta, y el hermano dice, hermano, se me rompió la rueda, pero aquí está tu carreta, con la rueda descompuesta, pero ahí está. ¿Eso es correcto, hermanos? ¿Moralmente está bien? No. ¿Qué tenía que hacer el hermano? Comprarle otra carreta. ¿Qué pasaba si el hermano estaba trabajando en el campo y luego venía el otro hermano? Hermanito, ¿qué pasó? ¡Pum! Y le daban el ojo. Y le arrancaba el ojo. ¡Ay, señor! ¿Fue accidente? Sí, fue accidente, no fue como que ahorita que venga le voy a dar en el ojo, no. Estaba así y le dio. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo deja tuerto. ¿Qué dice la ley, hermanos? Ojo por ojo y diente ¿qué? Eso es judicial moral. ¿Por qué? Porque no es justo, aunque fue accidente. Aquel va a estar toda la vida así y siempre se va a acordar por qué no tuvo más cuidado. Pero ya teniendo los dos igual, seguimos siendo amigos. Tiene que ver con la parte moral. Entonces la ley judicial ¿qué? La vestimenta. La vestimenta también era importante, especialmente entre los sacerdotes, entre las mujeres, entre los hombres, la vestimenta y otras cosas, ¿ok? Esa es la sección judicial ¿qué? Moral. Y la otra es la sección ceremonial. ¿La sección qué? Ceremonial. Que está basada en las 7 fiestas que ordenó Dios, o 7 ceremonias que ordenó Dios. ¿Listos? La Pascua, los panes sin levaduras, las primicias, las semanas, el día de expiación, las trompetas y los tabernáculos. En hebreo, el Pesaj,
el Hamatzlevin, el Fereshit, el Shabbat, el Yom Kippur, el Shofar y el Sukkot, en hebreo. ¿Okay? Y esas están basadas en eso. Las ceremonias tienen muchos estatutos. Hermanos, ¿qué es un estatuto? ¿Sí? Sí, hermana, fíjate, te voy a decir. Claro, mira, página número 118, ponle página número 118 de las notas que les doy. Ahí están, ¿ok? Esas ceremonias tienen estatutos. ¿Qué es estatuto, hermanos? Ándale, no se les va a olvidar, hermanos. Nunca se les va a olvidar. Porque imagínate, les enseñamos y luego, ¿qué es mandamiento? No, ¿qué es estatuto? No sé, no se me olvidó. Las hermanas tienen sus estatutos en su casa. ¿A poco no? Cuando me cosas unos huevos, se agarra el sartén primero, se agarra el aceite, es su orden. Y si no se enojan, pues más Dios. Todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden en sus mandamientos. Entonces, tiene estatutos. Las ceremonias son las fiestas judías que le dio al pueblo de Dios a que celebraran, las cuales estaban basadas primero en el calendario judío, segundo en las estaciones del año y tercero en la reproducción y el fruto de bendición que Dios le daba al pueblo de Israel. Por eso son 7 fiestas judías. Primero, la Pascua, el Pesaj, 14 del mes de Nisan. Pesaj, todos 1, 2, 3. Pesaj, 1, 2, 3. Pesaj. Dice que así hablaban porque andaba mucho tiempo con los camellos en el desierto. La segunda fiesta, fiesta de los panes sin levadura, o el Jaja Matzah. 1, 2, 3. Jaja Matzah. La tercera, la fiesta de las primicias, o el Bikurim. 1, 2, 3. La cuarta, la fiesta de las semanas, porque si dices Pentecostés es una palabra griega. Pentecostés es 50 días. Semanas es más correcto. Pero más correcto es Shabbat, que en hebreo semanas. 1, 2, 3. Shabbat. La próxima fiesta es la fiesta, las dos están unidas porque una inicia en el mismo día pero y continúan. Primero la fiesta de las trompetas, Shofarim, 1, 2, 3, Shofar. Y luego la fiesta de la expiación, Yom Kippur, 1, 2, 3, Yom es día en hebreo, Yom Kippur. Y la última, la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del Sukkot, 1, 2, 3, Sukkot, la fiesta, son las 7 fiestas, porque bíblicamente el número 7 es número perfecto. ¿Cuántas iglesias de Apocalipsis? De memoria: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Pero no está dando yo Apocalipsis, así que no tienes que aprender de memoria, ¿ok? Pero en el caso de las fiestas era lo mismo, en orden: Pesaj, Pascua, panes sin levadura, primicias, semanas, expiación, trompetas y tabernáculos. ¿Ok? Las otras dos, es que yo no les voy a dar profetas mayores ni profetas menores. Eso que se los expliquen sus maestros. No. Dios siempre, esto es un principio de Dios. Pónganme atención, ¿ok? Dios siempre a todo le va a añadir 2 cosas. Las tribus. ¿Cuántas tribus eran? Pero añadió 2. ¿Cómo se llamaban los hijos de José? Y se ven como tribus después, aunque no son tribus. ¿Cuántos apóstoles? Pero añadió 2. ¿Cómo se llamaba uno? Matías. ¿Y el otro? Pablo. Claro, o sea, añade 2. A todos le añade 2. ¿Cuántas fiestas? Pero añade 2.
la fiesta de Hanukkah y la fiesta del Purim. Y dices, ¿y esas qué? Pues esas son fiestas que vienen después. Primero, la fiesta del Purim se pone y se celebra en el libro de Esther, el único libro de la Biblia que no tiene el nombre de Dios. Cuando se celebra la fiesta del Purim es por la salvación que intervino Esther para que no mataran a todo el pueblo de Israel. Se celebra la fiesta del Purim. Y la otra fiesta es la fiesta del Hanukkah, 1, 2, 3, Hanukkah, que significa la fiesta de las luces. Que cuando los griegos establecieron su sumo sacerdote en Jerusalén y tomaron el templo que había construido Zorobabel y quitaron los sacrificios bíblicos y pusieron dioses como Zeus y empezaron a poner sacrificios de cerdos, a lo que le llama Daniel la abominación desolada o desoladora. Vienen los macabeos, lo sacan y por primera vez vuelven a encender el candelero, pero solamente tenían aceite de olivo para un día. Y resulta que pusieron ese aceite de olivo y duró 9 días. Porque el candelero, ¿cuántos brazos tiene? Pero ¿cuántos días duró? Le añadió 2. Y desde ahí los judíos celebran la fiesta de las luces cuando volvieron a poner luz dentro del templo y cuando recobraron de los griegos el templo y lo dedicaron hacia Dios. Y aún Jesús guardó esa fiesta, según dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. La fiesta de las luces. Son las 2 fiestas que siguen, pero están fuera del Torah. Y yo estoy hablando solamente de ¿qué? Del Torah. ¿Y qué es Torah? La ley. Ya. Vamos a tomar descanso. Dios les guarde y les bendiga. Y regresamos, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ahí no sé cuánto es. A ver, déjame verlo. Lo que les da normalmente descanso, hermano. Dios les bendiga. Amen.